Gracias por vernos un año más aquí, haber venido a Zaragoza para reunirnos de nuevo, y para mí pues una alegría volver a ver tanta cara querida y conocida. Hoy os vengo a hablar he puesto un título que enseguida todos descubriréis, porque es Quadrant, Sextant, Octant. Ya sabéis de qué va: cuadrante, todo venga, sextante y octante. Bueno, pues no obstante, os contaré que esto viene de una experiencia que ha surgido de las charlas que llevo dando durante todo este periodo de tiempo, que es el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Hace unos años un profe de historia me pidió que contara cómo se navegaba en tiempos de Magallanes, que le contara a sus alumnos que estaban trabajando el tema de la vuelta al mundo, que cómo conseguían navegar con esos instrumentos, o cómo sabían dónde estaba el barco para no perderse. Y entonces pues empecé a preparar. Yo había dado una charlita antes, Carlos Durán, al que le agradezco por toda su colaboración, como siempre, me construyó para el museo esta ballestilla, y la he usado para explicar estos temas. Y luego sabéis todos que Simón García nos regaló en un encuentro de AP hace ya muchos años una réplica del cuadrante de Colón, de Cristóbal Colón, así ya que tenía un cuadrante ya. Y entonces luego pues me regalaron en otra ocasión un sextante, y digo, ¿pero qué me falta? Pues el octante. Y bueno, he intentado construirlo, pero ha sido más fácil comprarlo hecho, y aquí lo tengo. Pero sí que está muy bonito. Esto ha dado lugar a la evolución de todos estos instrumentos que se utilizaron a lo largo de la historia para situar un barco, porque sabéis que la clave sería calcular la latitud y la longitud. El tema de la longitud lo dejamos por ahora, pero vamos a ver cómo sabían qué posición en cuanto a latitud tenían. Y la idea era calcular la altura del Sol sobre el horizonte, o bien de la estrella polar. Entonces empezaba la tecnología a usarse. Ya conocían el astrolabio. Pasamos por aquí. Bueno, me remonto todavía al cabal, que era la forma más sencilla, una pequeña tablita con nudos, y según la distancia se ponía el nudo en la boca, y la distancia de esa tablita con respecto a nuestra visual nos permitía calcular la altura del Sol con el horizonte. Así que fijaros qué instrumento más sencillo, y que ya utilizaban los árabes y que popularizaron entre todos los marineros portugueses y demás que pasaban por África y pasaban por... Bueno, el camal sería tal vez el primer instrumento para hacer este cálculo. Luego ya conocíamos el astrolabio. El astrolabio, en este caso, es un astrolabio más náutico, que simplificaba un poco el funcionamiento del astrolabio, y que ya empezaron a hacer cálculos de la altura del Sol. Y ahí tenéis, por ejemplo, las instrucciones de cómo se usaba el astrolabio. Se colgaba y se ponía a la altura del Sol moviendo la aguja, y había tablas que nos permitían pues hacer ese cálculo, porque ya sabéis que el Sol no está siempre a la misma altura, sino que si es verano o invierno está más alto. Pero ya existían tablas que determinaban esa declinación del Sol con respecto al horizonte según la época del año. Ya tenéis ahí las columnas, las fechas y la altura, los grados que había que sumar o restar. Y con eso ya sabían ellos hacer cálculos bastante precisos. Por supuesto, ya las cartas náuticas empezaron a aparecer, y ya podíamos empezar a situar el barco con respecto a ese mapa que nos permitía calcular si estábamos más lejos, más altos, más bajos con respecto al horizonte. Varios tipos de cartas, y ahora ya empiezo a contaros cómo se utilizaba el cuadrante. El cuadrante es muy sencillo de funcionamiento. Es una cuarta parte de un círculo, de ahí viene la palabra, y mide 90 grados. Simplemente, si yo apunto la altura del Sol, la plomada me marca la altura, la sujeto con el dedo y hago la lectura. Pero claro, imaginaros el barco de un barco, el movimiento de la... Entonces, un poco de... Por supuesto, tenían mucha práctica, y es alucinante cómo con esto llegaron a América, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Bueno, pues entonces, para evitar ese penduleo, pues se originó, se creó este otro instrumento. Fijaros que lo que está graduado con respecto, igual, recordáis lo del camal, pero simplemente apuntándolo en el ojo, yo pongo en la parte de abajo, en la pínula de abajo, el horizonte, y en la de arriba el Sol o la estrella polar, y apunto y calculo, y cuando le hago mi lectura, y ya tengo aquí los grados de altura con el Sol. Pero claro, seguro que habéis visto que muchos marineros tenían cataratas y tenían, pues claro, venga a mirar el Sol, y yo nada más que viendo el foco ya me deslumbro. Pues imaginaros mirar el niño que te toca colar el Sol, y cada vez que me tocaba el ojo colorado allí de mirar el Sol. Y entonces
hubo un marinero inglés que se llama Davis, que se le ocurrió dividir este ángulo en dos. Entonces se inventó el cuadrante de Davis. El cuadrante de Davis es un paso, lo tenemos por ahí, bueno, pasa más. Bueno, ya sabéis todo, muy buen título en esa anterior, por favor, porque claro, una forma de evitar que me molestara el sol era proyectar la sombra sobre la mano. Entonces yo calculo que esta parte del horizonte, entonces fíjate, se llama forma ántica y forma póstica para ver directamente el sol o ponerse en contra. La forma ántica se usaba para ver la polar y para ver el sol se ponían de espaldas y hacían esto que estoy diciendo, ¿no? Era una forma de evitar ese deslumbramiento. Pero de ahí pasamos a que Davis ya se le ocurrió este cuadrante y ahí lo tenéis, cómo se evita tener que mirar el sol, porque lo que se hace es proyectar la sombra de este agujerito o la sombra de la pieza sobre este soporte y con este otro pínula se calcula la distancia, el horizonte y aquí la sombra del sol. Si sumamos los dos ángulos tenemos el cuadrante, tenemos la misma función de cuánto, pues se llama cuadrante de Davis, pero ya no tengo que mirar al sol. Con la sombra puedo hacer esta misma operación con este artilugio, que este sí me lo he construido yo, por eso está más fullerillo. Y entonces pues ya tenemos el paso siguiente que nos va a dar lugar a un avance fantástico que es usar espejos para hacer la suma de los ángulos. Entonces yo tengo un doble espejo que es este, que es móvil, y en el octante, que es una octava parte del círculo, puedo reproducir, mirando por esta pínula, que el sol coincide con el horizonte. Varío el ángulo del espejo de arriba y ya puedo usar incluso filtros para que no me moleste la vista, y con estos filtros hago esta misma operación de calcular la altura del sol sobre el horizonte. Este es el octante. Pero vieron que se podía hacer mucho más preciso haciendo una sexta parte del círculo. Y entonces ya podemos poner incluso un nonius para pedir una precisión de medio grado, o incluso menos, según dependiendo de la calidad del nonius, y incluso incorporamos un telescopio que me permite precisar exactamente la altura de la estrella polar o del sol sobre el horizonte, y entonces simplemente lo que voy a contarles es la evolución de esta mecánica, de esta tecnología que se han ido aplicando a lo largo de la historia para situar un barco en una posición determinada. Actualmente, con un GPS, con un móvil, hacemos todo esto. Así que, bueno, pero es bonita la historia. Muchas gracias.